Bienvenidos a la Iglesia Adventista Valencia Vives. Tengo la apasionante tarea de ser el pastor de la Iglesia Adventista aquí en Valencia. El origen de nuestra iglesia, el propósito también es el compartir lo que creemos con muchas otras personas aquí en la ciudad de Valencia. Acudo a la Iglesia Adventista de Valencia desde aproximadamente que tenía 8 años, y eso sería ya por el año 53 o 52. Lógicamente vine con mis padres, y entonces la iglesia se encontraba en un lugar céntrico de la ciudad, en la calle Cirilo Amorós. Era un primer piso, un entresuelo. La primera vez que acudí pude escuchar por primera vez una historia de la Biblia contada en la escuela sabática, con unas maestras que nunca olvidaré. Fueron de las cosas que me impactaron para seguir en la iglesia desde entonces. Tengo 71 años, lo que quiere decir que hace aproximadamente 63 años que visito la iglesia adventista. Posteriormente, la iglesia fue cerrada porque el propietario del local, era alquilado, exigió su posesión, y estuvimos durante unos años duros, sin iglesia, reuniéndonos en diferentes hogares de miembros de iglesia adventista. Uno de esos hogares era el hogar de mis padres, donde nos reuníamos con dificultad, porque era la época de la dictadura, una dictadura que como gracia concedía la tolerancia a otras creencias que no fuera la religión oficial del Estado. Y esa tolerancia exigía que no se podían reunir en una casa más de 20 personas, lo que hacía que cuando en alguna ocasión nos reuníamos más personas, tuviéramos que salir de manera discreta, de 2 en 2, dejando espacios de tiempo. Años después tuvimos otra iglesia en otro lugar céntrico, que era la calle Sueca, donde estuvimos por algún tiempo hasta que en cierta ocasión, por influencias digamos que políticas, se nos cerró la iglesia al mismo tiempo que se cerraban otras iglesias en España, hasta que finalmente allá por los años 64 o así, creo recordar, se inauguró este lugar donde nos reunimos, que hubo que inaugurar sin inauguración, hubo que empezar reuniéndonos en un rinconcito, porque esto se había construido como un almacén. Con relación a la iglesia esta, eran tiempos muy difíciles, y en casa teníamos un albañil para las cosas de casa, porque mis padres, mis hermanos tenían almacén de pieles, y era el hombre que resolvía allí, en fin, cualquier problema. Mi marido era un hombre muy entregado al Señor, y le dijo: tú puedes hacer allí una obra. Dice: yo no soy ni arquitecto ni constructor, soy un simple albañil. Y mi marido veía posibilidades en él de que era un buen albañil. Dice: pues tú puedes hacerlo, yo voy a comprar todos los materiales y me voy a ocupar de llevarte todo y de ayudarte. Y efectivamente así se hizo esta iglesia. Algunos de los miembros digamos, de la autoridad oficial eran más tolerantes que lo que era el régimen, al extremo que cuando vinieron a visitar la obra que se había realizado las autoridades municipales y contemplar que había un estrado en un lugar que estaba para almacén, pues creo que con una sonrisa pues aceptaron el que esto era un almacén, y se inauguró reuniéndose en una parte pequeña, en un local lateral de la iglesia durante unos meses,
hasta que finalmente ya hubo cierta libertad religiosa más y ya se permitió el abrir el templo de manera más oficial. Hablar de la Iglesia es hablar de una comunidad de personas que nos reunimos. Generalmente son los sábados, a partir de las 10 de la mañana. Nos reunimos todo tipo de personas, desde niños que vienen con sus padres hasta personas mayores, adultos, una cantidad grande de jóvenes. Nos solemos reunir los miércoles también, pues, a las 8 de la tarde, y tocamos pues, temas bíblicos un poquito más profundo. También los viernes a las 8 de la tarde tenemos reuniones para orar, y después ya los sábados a partir de las 10 de la mañana tenemos una predicación, compartir la palabra. Nosotros diariamente estudiamos un pequeño librito que se llama Escuela Sabática. En la Escuela Sabática todos los días tenemos una temática, y al concluir el sábado venimos y hacemos una especie de clases donde todos nos reunimos a estudiar el tema que hemos hecho en común. Y eso es la escuela sabática que le llamamos. Y gracias a una brillante decisión que tomó la Iglesia, pudimos cambiar los horarios. Antes teníamos la escuela sabática, las clases por la mañana, y luego teníamos el culto, la predicación, que es más solemne y tal. Ahora lo hemos cambiado. Hacemos el culto de la predicación del pastor por la mañana, al principio a las 10 de la mañana, y luego tenemos las clases de escuela sabática. Y de haber empezado con 7 jóvenes, de repente ahora nos encontramos con 50, 60 personas que están en la escuela sabática. Esto nos da la oportunidad de no solo tener una clase, sino tenemos 1, 2, 3, 4, 6 clases de escuela sabática, en la que podemos dividirnos por edades. Los jóvenes más pequeñitos pues tienen una clase de acuerdo y un vocabulario de acuerdo a su edad, los más mayores pues tienen otra igual, y la verdad es que ha sido una bendición. También dentro de nuestra iglesia tenemos un departamento para niños que se llama el Club de Exploradores. Vienen aproximadamente unos 20 niños, tienen sus debidas monitoras, monitores, hacemos diferentes actividades al aire libre, escaladas, salidas en bici, pero sobre todo desde bien pequeño a los niños les enseñamos valores espirituales que sin lugar a dudas le van a servir para manejarse en esta difícil sociedad que tal vez hemos creado entre todos. Es un apasionante mundo donde podemos compartir sobre todo un denominador común que tenemos, que es Cristo. No sé si habéis escuchado alguna vez eso, de que nuestros nombres estarían escritos en el libro de la vida. Entonces Carmen pensaba que el libro de la vida era la Biblia. Entonces comenzó Génesis, no había ninguna Carmen. Éxodo, lo mismo. Pasó por los evangelios, Marcos, Mateo, Hechos, luego fue a Romanos, Apocalipsis, todos los libros, y no encontró su nombre. ¿Sabes qué pasó? Carmen se puso súper triste porque ella pensaba que su nombre estaría en el libro de la vida.
Nuestra iglesia está formada por diferentes departamentos que pretendemos cubrir las necesidades que en la sociedad hay. Por ejemplo, tenemos departamentos de salud, los cuales están destinados para cubrir necesidades pues, de personas que buscan mejorar su salud física, mental y también espiritual. Por ejemplo, ahora un par de semanas tuvimos un plan de 5 días para dejar de fumar. Hay varias personas que desde hace 3 semanas que han dejado de fumar, por ahora. Tenemos la sociedad de jóvenes, que los hacemos los sábados de tarde, normalmente de 6:30 u 8 de la noche. Hacemos actividades con los chicos. Hace algún tiempo hicimos una tarde de testimonios que estuvieron reunidos también los adultos. Tenemos una cantidad de jóvenes, alrededor de 50 jóvenes en nuestro grupo. También tenemos un grupo de jóvenes especiales que son sordomudos. Ahora mismo tenemos un grupo de entre 10 chicos, adolescentes y adultos. Están siempre en las clases de la escuela sabática con nosotros, las clases de Biblia con nosotros. Y tenemos una instructora que nos da cursos para poder conversar con ellos. Y lo que estamos haciendo en la iglesia es un poco pues, orientarles a nivel espiritual, también familiar, a nivel de estudios y sobre todo pues, accederle o facilitarle el acceso a la palabra de Dios, tanto interpretando en lengua de signos como dando clases de escuela sabática, estudios bíblicos. Lo que estoy llevando a cabo es un proyecto piloto, donde la intención es que este ministerio se pueda propagar por todo el mundo y sobre todo poder ayudar a las personas sordas. Y a nivel nacional lo que estamos intentando es que toda la iglesia se involucre en el Departamento de Ministerios Sordos porque creemos en la importancia de predicar el Evangelio. Estamos impartiendo cursos de lengua de signos de 50 horas aproximadamente. Creo que ya llevamos una media de 150 personas donde están aprendiendo la lengua de signos y la están llevando a la práctica. Se están creando departamentos de diferentes iglesias y sobre todo las personas sordas pues se sienten más partícipes de ella, están participando no solo a nivel de asistencia sino también colaboración, convirtiéndose en diáconos, incluso en algunos maestros de escuelas sabáticas y maestros de lengua de signos, porque cuando terminamos el curso la intención es que los sordos tomen esa posición y sigan enseñando, o sea que haya un taller de continua formación y que ellos sobre todo pues tengan una parte especial en la iglesia, que es la colaboración. Creemos en ello. ¿Cómo empezó todo? Pues es algo a nivel personal. Yo soy hija de padres sordos y claro, con 12 años aproximadamente fue cuando yo conocí la iglesia adventista. Y imagínense pues una niña de 12 años que iba a la iglesia y claro, sus padres al ver que habían barreras de comunicación, de que no podían acceder a la palabra de Dios, pues muchas veces me decían que interpretara. Pero imagínense, en plena adolescencia, ponerse ahí delante para interpretar era para mí una locura y muchas veces me negué. Entonces, tanto así que mis padres, pues de una forma u otra, buscaron recursos, buscaron una solución para ello. Lo que hicieron fue tomar una decisión y un acuerdo con la iglesia. Él les enseñaba lengua de signos a cambio de que la iglesia le enseñara la palabra de Dios. Y así fue. O sea, mi padre empezó a dar clases de lengua de signos en la iglesia, tanto al pastor como a todos los laicos que estaban allí. Y poco a poco, pues fueron aprendiendo la lengua de signos, tanto así que se bautizaron. Con el paso del tiempo, pues yo me especialicé en la educación infantil y luego me metí en la rama de la interpretación de lengua de signos. Y una vez que empecé a estudiar, empecé a descubrir realmente quién eran mis padres y cómo era su mundo, cómo era su forma de pensar y cada vez empecé a valorarlos más, ¿no? Y el esfuerzo que habían hecho por educarme a mí y a mis hermanos. Y al final, pues Dios pues, me puso en un camino y en el camino de la interpretación y me di cuenta que la iglesia carece de muchos recursos sobre este ámbito. Así que empecé a plantearme un proyecto de lengua de signos donde empezamos a crear materiales de lengua de signos, tanto así como himnarios, predicaciones y con la intención de concienciar a la iglesia. Que las personas sordas pues, puedan acceder al Evangelio de forma virtual, pero lo ideal es de cara a cara. Otro departamento que tenemos es el de ADRA. ADRA es la Agencia Adventista para el Desarrollo de Recursos Asistenciales. La nutren principalmente los voluntarios, que los voluntarios pueden ser miembros de iglesia o no. Simplemente
pues son voluntarios que quieren hacer algo para los demás. Tenemos pues un ropero que funciona los miércoles y tenemos un proyecto de asesoramiento que hemos empezado este año con mucha ilusión. Todavía estamos arrancando, pero creemos que puede ser muy bueno para la comunidad. Tenemos asesoramiento jurídico, viene una abogada a poder responder a preguntas que tengan nuestros solicitantes. Tenemos un financiero contable que asesora a las personas que puedan tener problemas económicos, el asesoramiento familiar, de orientación y mediación familiar, y tenemos el asesoramiento social que lo lleva una trabajadora social, que es para asesoramiento en recursos sociales y pues las diferentes ayudas que puedan tener y en búsqueda de empleo. Y tenemos nuestro proyecto estrella, que es un servicio de desayunos los domingos por la mañana. Nosotros servimos desayunos calentitos a los indigentes. Entonces se hace en el mismo local, lo preparamos pues con sillas, con todo lo necesario y pues atendemos cada domingo unas 60 personas. Empezamos con 20, hace 2 años y medio, y ahora ya acuden regularmente unas 60 personas. Vienen a desayunar y luego después del desayuno nosotros preparamos el almuerzo. Ponemos un bocadillo pues con fruta y bebida y tal para que se puedan llevar. Ese ratito, aunque sea poco, pues ellos le damos un oasis dentro pues tal vez de su difícil vida. Quiero decir que estoy muy agradecida a Dios por haber conocido el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y también dar gracias a Dios porque hemos tenido unos padres muy inquietos, muy católicos, practicantes. Pero mi madre se llevó un desengaño muy grande con un cura muy guapo que iba al pueblo y tenía muchas ganas de confesarse con él. Y por fin le llegó el turno y se confesó con él. Y salió horrorizada. Entonces se decepcionó y dijo, aquí no está la verdad, yo tengo que buscar la verdad. Y empezó a indagar y a buscar y corrió varias iglesias, pero ella por fin consiguió una Biblia y la leía y decía, pues esta iglesia no cumple los mandamientos del Señor. Entonces, tiene que haber una iglesia que sí que los cumpla y que se acerque más a la voluntad de Dios y a los deseos de Dios. Y al final vino un familiar, don Isidro Aguilar, que aún era familia nuestra, vino aquí como pastor, vino a visitarles y empezó a darles estudios bíblicos. Y entonces se dieron cuenta de que la iglesia adventista era la iglesia verdadera, que tenía los mandamientos de Dios y los guardaba. Entonces ya se hicieron adventistas y entonces las cosas estaban muy difíciles
y se hacían reuniones en mi casa. Yo era pequeña y he vivido siempre, pues primero pues con los católicos, luego con los protestantes, luego con otras religiones. Y quiero decir que he estado siempre en contacto con la Iglesia y estoy muy agradecida, mucho, por haber conocido el Evangelio, que nos enseña a discernir lo bueno de lo malo y apartarnos de lo malo y seguir por el camino bueno. La Biblia, sobre todo, porque es la que nos enseña el camino verdadero que debemos seguir. Yo voy a clases de inglés en Bowen y entonces mi profesora, Ancia, me dijo: María Jesús, voy a cantar en un coro en la iglesia. Y dice: vente y me ves. Y yo dije: bueno, pues no, muy bien, me voy contigo y te veo. Pues todo estuvo bonito, estuvo bien, empecé a conocer gente, pero bueno, nada. A los 3 o 4 semanas me dice: María Jesús, volvemos a cantar otra vez, quiero que vengas conmigo. Y yo: bueno, pues bien, me voy contigo. Los que ya me habían conocido era, pues eso, un cariño, una atención, una sonrisa, un amor, y me sorprendió un poco, me sorprendió. Y entonces ya ella me dijo: vente mañana, que es el culto. Bien, me vine con ella y aquí estoy desde hace 9 meses, porque he encontrado tanto cariño, tanto amor, tanto sentirte que eres bienvenida, saber que te están contando cosas y estás viendo cosas que aunque lo hayas visto otras veces, no es lo mismo. Aquí es especial, que te sientes dentro de un grupo grande de personas que viven para Cristo y que están unidos, que es lo más bonito que hay. Que personas que no te conocen y que tú no conoces de nada y las ves, que entre todos, los más altos, los más bajos, mujeres, hombres, están todos que te reciben como si te conocieran de toda la vida, que como que eres una persona muy bienvenida. Y aparte de eso, claro, el culto a Dios, el culto a Cristo. Yo lo divido en las dos partes. Puede haber una iglesia con un culto a Dios, que en todas las iglesias se adora a Dios, en todas las iglesias se bendice a Dios, pero falta el calor humano, la unidad entre todos, y eso me ha llegado al alma. Lo que puedo es
Yo creo que nuestra labor en esta vida es hacer el bien, porque no importa predicar que Jesús te ama si no le das algo de comer a alguien que tiene hambre. Una iglesia concienciada lo que hace es abrir puertas a las personas sordas. Ya los sordos no solo tienen que ir a la iglesia a calentar el banco, no. La intención es que el sordo esté allí para que escuche la palabra de Dios y que la pueda compartir. El propósito de nuestra iglesia es ayudar a las personas y mostrarles lo mucho que Dios le ama, lo mucho que tú también le puedes querer y sobre todo que tiene un lugar especial en la iglesia ahí. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la calle Fray Pedro Vives, número 33.